Es un placer estar aquí, no por las circunstancias, pero como sabéis, estamos en tiempos donde la ciencia vuelve a ser importantísima y inauguramos hoy con un invitado de excepción una serie de entrevistas que tratarán de temas no directamente científicos de nanociencia, sin olvidarnos, por supuesto, de la ciencia, pero son temas que pensamos, y supongo que Víctor también estará de acuerdo conmigo, que también son importantes que vayan de la mano. Antes de nada, para presentar a Víctor necesitaría casi toda la entrevista, así que lo haré muy resumidamente. Los que no lo conocéis podéis en internet tener todos sus datos. Tiene una gran trayectoria en temas relacionados con nanotecnología, nanociencia y otros temas, como los que hablaremos hoy. Hizo química en la Universidad de Barcelona, dio el salto a física, todo un héroe. En la misma universidad, postdoc, para acabar casi entre sus principales temas, trabajar con biología. Es un representante absoluto de lo que es la nanociencia, multidisciplinar, tratando todos los temas posibles, ¿no? Quizás es una de las características, ¿no, Víctor? El hecho de que la nanociencia rompe estas barreras de que las ciencias se separen por disciplinas y todo es transversal y es necesario trabajar de forma conjunta. Ah, sí, hay dos cosas. Una es que con la llegada de la nanociencia es cierto que ha habido un renacimiento en cuanto a las ciencias multidisciplinares y mezcladas, con ciertos riesgos de que se puede perder algo de profundidad, pero se han mezclado mucho las cosas. De hecho, la ciencia de materiales ya estaba mezclando física y química antes que la nanotecnología. Eso ha pasado. Por otro lado, Jordi, lo hemos hablado muchas veces, la fragmentación es totalmente artificial y puede ser útil educativamente como el lenguaje de signos mandarín o japonés simplificado para los niños, que después ya pasas a algo de más adulto, más maduro, porque es verdad que nosotros hemos trabajado con materiales para hacer discos duros, aumentar la producción de biogás o dirigir a fármacos, y todo es la misma nanopartícula. O sea, Esto me da un poco, para poner un poco en contexto a los que no te conozcan, tú trabajas sobre todo en temas relacionados con síntesis de nanopartículas y a partir de ahí se abren infinidad de campos, como decías. Solo para situar a Víctor, él tiene un grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y luego en el Instituto de Investigación de Vall d'Hebron. Tiene ese don de la ubicuidad, como siempre le he dicho, que no sé cómo se lo monta, pero se lo monta. Solo para situarnos así brevemente, ¿qué tipo de trabajo haces en el laboratorio? Sobre todo será escribir proyectos, pero ¿trabajas temas síntesis aplicados a unos campos concretos? ¿Qué nos puedes decir así? Lo primero, el trabajo en el laboratorio, y es verdad que funciona en los dos laboratorios y también en la empresa, en Applied, pero no lo hago yo, ¿eh? Hay un montón de gente fantástica haciendo una cantidad fantástica de trabajo. Yo espero que les sirva de agregador. Soy un poco de cemento para que puedan realizar sus cosas. Sí que empezamos haciendo síntesis a principio del tercer milenio, hacia el año 2000, y la síntesis era la nanopartícula es hermosa per se, y no buscabas nada otra cosa que hacer partículas que no se habían hecho antes, pero al ver que las propiedades dependían tan estrictamente de la morfología y era tan versátil las propiedades de la materia a la escala nanométrica, te permitía desde muy al principio unas capacidades de diseño muy altas, con lo cual ya no solo hacíamos la partícula, una nueva partícula, porque tenía una nueva forma, un nuevo tamaño, una nueva composición, en un nuevo medio, sino que ya lo queríamos hacer intencionadamente, ese tamaño para controlar esa propiedad física o química, para poder atravesar esa puerta biológica, para entenderse con esos microbios o con esos receptores. De alguna manera empezamos a diseñar la aplicación desde la síntesis, codificando las propiedades del material en su propia estructura íntima.
Una pregunta. Ahora se han puesto, bueno, son capitales los hospitales, siendo una referencia a Valdebrón, pero también se hace mucha ciencia, ¿no? En los hospitales, como tú, por ejemplo, algún proyecto en el que estés colaborando. Ya no te voy a ni preguntar si estás haciendo algo del SARS, Ujú. porque ahora mismo esto podríamos entrar en otro debate de Ahora cómo que, aprovechamos los científicos las corrientes para intentar hacer cosas, pero que alguno de los proyectos, supongo que medicina, cáncer, mira, sí. dos cosas, una muy breve. Esto va a aumentar la investigación que se hace en los hospitales, el Hmm. SARS-CoV-2, el COVID-19. Va a aumentar la investigación que se hace en los hospitales, que se hacía bastante y eran centros de investigación que han ganado en capacidad investigadora fundamental y translacional bastante. No estoy haciendo nada con el COVID-19 porque no me dejan. Ha habido un momento muy bonito al principio del endurecimiento de la alarma que estamos intentando nebulizar nanopartículas de óxido de cerio de 2-3 nanómetros para que lleguen al pulmón y detengan la tormenta de citoquinas que te acaba matando. Hablaba del romanticismo, esto es como los San Petersburgo ante la invasión de Napoleón o los nazis. Antes se destruyen ellos de que aproveche el enemigo. El cuerpo te mata a ti antes de que el corona lo domine demasiado. Y mueres por la asfixia, por respuesta inmune exagerada, que además se transporta todo el cuerpo y hace daño en todo el cuerpo. La interleuquina 6 es una citoquina, es un mediador inmunológico que dispara la inflamación. Está muy presente y en estudios en hígado, en ojo, in vitro, en hígados también humanos, ex vivos, de trasplantes descartados, tenían una acción muy buena. Hmm. Y hemos estado trabajando con una empresa que está en Bellaterra para hacer la producción GMP. Estamos preparando el documento para la Agencia Española del Medicamento, pero como compasiva lo estábamos estudiando, no hay ninguna nanopartícula de óxido de cerio aprobada para uso clínico. Hmm. Creo que es demasiado pronto. Un poco relacionado con esto, y es una pregunta que yo me hago relacionada ahora se ha puesto la ciencia en el centro del debate. ¿Tú crees que esto hará cambiar las inversiones en ciencia o cómo se afrontará a nivel político la ciencia o demás? ¿O esto es un oasis ahora de dinero para una emergencia presente y luego seguiremos igual? O incluso peor si la crisis se aumenta. ¿Tú crees que la ciencia cambiará debido a la percepción de la gente que la ve diferente? Es cierto que nunca había oído en un hospital, que no es el mío, que no es donde trabajo, pero no muy lejos, que decían que habían recibido tanto dinero que no sabían qué hacer con él para hacer cosas de coronavirus y estaban haciendo de todo. Les estaban dando dosis de cortisona que espantarían a cualquiera, están probando muchas cosas. Um, Mira, el problema de las infecciones, debido al empobrecimiento de nuestro sistema inmune, debido a la polución, debido a la zoonosis, ¿no? La pérdida de biodiversidad, que hace que las especies sean más contagiosas, el contacto, cómo ha viajado del este a oeste tan rápido el virus, la resistencia a los antibióticos, la resistencia a los antivirales, como eran los virus, todo eso, lo de las infecciones va a ir en aumento, yo creo, probablemente. También porque tenemos una población que vive mucho tiempo y una inmunología no seleccionada a lo bruto porque hemos tenido penicilina y muchas cosas muy bonitas. En este caso, delante de ese gran problema, creo que se dará dinero a la ciencia. Hasta gente que no entienda por qué dar dinero a la ciencia, pero porque no tendrás otras cosas. ¿Qué haces? Esto, en este sentido, ahora, claro, la comunicación científica debido al problema existente ha aumentado muchísimo, intenta explicar, se hacen actividades, está en boca de todos, pero desde hace mucho tiempo, yo contigo lo he debatido mucho, eh, es necesario que los científicos o científicas hagan comunicación científica. Tú hace mucho tiempo que sales del laboratorio, donde sea, a una clase le das una charla de nano
o demás. En ese sentido, ¿cómo crees que se debería afrontar el tema de la divulgación, comunicación científica para que se haga de forma mucho más habitual y que la ciencia no solo se quede dentro del laboratorio? Es como, hay varias cosas que me vienen a la cabeza. Una vez me dijeron que el conocimiento es un privilegio que debe ser compartido. Debe ser compartido. Alguien me ha enseñado lo que sé. Yo debo enseñarlo. Eso es una cosa. La educación es lo único que nos puede permitir cambiar lo que somos y además nosotros ya somos demasiado posmitóticos, ya estamos en bola extra. Los jóvenes son los que tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Respecto a lo de la comunicación en ciencia, es como si Beethoven escribiese sus partituras y después las quemase. No serviría para nada, ¿no? Ya. Hay que publicarlo, como Kafka. Si Kafka no hubiese publicado sus libros en vida, no lo hizo. Menos mal que alguien los encontró en un desván y lo aprovechó. Yo te diría que la investigación no tiene sentido si no se comunica, porque es un viaje. El viaje del conocimiento es desde los albores de la humanidad, del neolítico, es una transmisión de conocimiento, en que tiene sentido que tú seas un nódulo, no un final de camino. No que toda la humanidad haya estado desvaneándose los sesos para entender el mundo y que tú lo pares ahí y engordes de conocimiento y eructes tras él. Hablabas ahora del Neolítico o esta época prehistórica. Allí nos dejaron verdaderas joyas, ¿no? Pintadas en determinadas cuevas que gracias a dejarlas se han transmitido y hemos podido entender mucho mejor cómo funcionaban. Detrás tú tienes tu foto es una pintura, ¿no? Bueno, es una imagen basada en nanopartículas y esto me da para una pregunta. Tú siempre has creído no en como comunicación científica el uso de la herramienta de la charla, sino que otras herramientas también pueden ser útiles. Es más, es muy interesante utilizarlas, siendo una el arte. Entonces, me gustaría un poco que me explicaras la imagen que tienes detrás y cómo empezaste tú a interaccionar con el mundo del arte aparte de hacerte la pregunta que ya hemos hablado muchas veces, ¿cómo deben convivir el arte y la ciencia? O la ciencia y el arte. Y en este contexto, el arte me gustaría decir la emoción y a la ciencia le llamaría la razón. El arte podría ser el instinto, la ciencia podría ser la experiencia. Y todo eso. Es a través de la emoción que yo llegué aquí porque me emocionaba yo en el microscopio viendo estas imágenes. Eran en blanco y negro. Bueno, no eran verde y negro en la pantalla fosforescente, pero bueno, el cambio de escala de verdes de grises a violeta, ese sí que lo he hecho yo. La forma espontánea de la naturaleza provocaba una experiencia estética. La experiencia estética probablemente venía de la emoción, del compromiso que tienes con tu trabajo, de lo que te frustra porque nunca sale bien, nunca sale bien, nunca sale bien. Y de vez en cuando funciona. Y cuando funciona se crean cosas, hay estructuras que se autoensamblan, que generan otras estructuras, te das cuenta de que está pasando algo. Y eso produce una emoción. Y esa emoción, de hecho, es una parte de tu cerebro y la otra parte es la razón, y sin el yin y el yang no tienes el círculo. En la lectura occidental del yin y el yang lo tomamos como opuestos, pero eso es porque somos muy guerreros y muy brutos, pero no son opuestos, son complementarios y te llevan algo más. Si tienes dos berenjenas, las berenjenas no ruedan, pero las juntas tienes un círculo sí que ruedan. Tu cerebro es emociones y razón. Y es absurdo el desvincularla una cosa de las otras para ser la misma persona que vive. La misma persona que se emociona delante de la observación de la naturaleza es la misma persona que se emociona delante de un cuadro abstracto y son los mismos neurotransmisores que se generan, aumento de la pulsación del corazón, serotoninas o oxitocinas, depende de lo que estés viendo, que se disparen. Es lo mismo, forma parte de tu máquina. Es absurdo desarrollar marcos conceptuales o mundos, modelos, ignorando completamente a la emoción. Forma parte y también forma parte de la comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ambas se basan en la creación, en la creatividad y aparte de complementarias, es que es muy útil para un científico utilizar el arte y yo con los artistas que he interaccionado siempre han encontrado muy útil la ciencia para ellos generar algo.
así que totalmente de acuerdo. En este sentido, tú, aparte has hecho exposiciones de imágenes hechas como estas, ¿no? Con microscopios electrónicos de transmisión, luego has jugado con el color, se han generado imágenes muy bonitas. Podemos encontrar en muchas, hay incluso exposiciones tanto de imágenes tuyas como de otros investigadores, pero ahora has cambiado un poco la orientación y estás trabajando la música. Me gustaría que me explicaras un poco el proyecto en el que te has embarcado, donde tú te conviertes directamente en artista sin perder la ciencia. Era un paso más de las imágenes. Al principio producían una emoción y sinceramente las empecé a compartir porque quería compartir la emoción que yo había sentido delante del microscopio viéndolas por primera vez con mis peers, con mis pares más inmediatos, y eso tuvo consecuencias que me animó a seguir tirando y después empezó a funcionar y tenía muchas imágenes y una gran colección de imágenes empieza a generar al siguiente nivel de complejidad y a ordenarlas, a armonizarlas, a manipularlas ligeramente, cambio de color, no de forma, no de estructura, a secuenciarlas, pero esa transmisión de la emoción por la imagen, hay gente que responde muy bien, gente que no responde tan bien. Y la música es la emoción abstracta, quizá por naturaleza. No es del todo, porque con los ojos ves fotones, con las orejas ves vibraciones mecánicas del aire. Pero como las vemos menos, da la impresión de que es más abstracto. Dudo que sea más abstracto, pero tenemos la sensación de que es más abstracto. Con lo cual creo que la música es muy emocionante. Y entonces a la música le juntas el mensaje científico. Y eso pasa tan bien. Tienes una experiencia que debería ser placentera y que debería ser educativa. Y es posible, porque puedes juntar la buena emoción y la buena razón y experiencia en tu cerebro. Y de hecho, son las misas. En una misa se canta y se lee la palabra del Señor, que es la sabiduría. No me había dado cuenta hasta que cuando acabé de prepararlo todo, digo, pero si estoy reproduciendo algo que los cristianos y otros llevan haciendo desde miles de años. Cantar y loar al Señor. Lo de los aborígenes australianos que cantan los caminos, no tienen escritura y son nómadas, no viven en el mismo sitio, van buscando agua. Ellos se cantan en los caminos con las estaciones del año según las estrellas para encontrar el agua. ¿Por qué no se lo recitan y se lo aprenden como un...? Porque es difícil. En verso es más fácil y cantado es mucho más fácil. La música facilita el aprendizaje. Con lo cual decidí juntar música, imágenes y una presentación científica y un ¿Y lo seminario. tienes ya avanzado con expectativas de presentarlo? Claro, ahora es difícil, ¿no? La presentación, preveniendo el coronavirus. No, sí, estamos en ello. De hecho, seguimos ensayando. Hemos hecho pequeñas presentaciones para ponerlo a prueba nosotros mismos, así en círculos íntimos. Nuestra intención era haber hecho alguna más por Semana Santa, que hemos anulado, pero seguimos desarrollando, seguimos desarrollando el proyecto y debería estar listo. No sé cómo hacerlo, porque es un espectáculo donde la gente ha de ir a más de 2 metros separado, meterse en una habitación muy grande, muy oscura, con una pantalla muy grande, proyectando dentro del negro, con buenas calidades de sonido que no se consiguen por Zoom. Al directo no sé cómo hacerlo, ya veremos cómo evoluciona, pero sí. Bueno, seguro que se podrá hacer esto. Sí, Bueno, sí. esperamos y deseamos que sea pasajero. Por temas artísticos podríamos seguir, pero bueno, esta primera charla también, gracias el bagaje amplio de Víctor, nos permite hablar de diferentes temas. Una de las entrevistas, mínimo una, la haremos a un artista que no tiene nada que ver con la ciencia, pero que utiliza la ciencia para hacer arte, que es Francisco Valderrama, que ya la anunciaremos. En el chat pondré donde iré anunciando todo esto. Pero cambiando un poco de tercio, también hace la nanociencia, la nanotecnología, la ciencia, la tecnología, aparte de tener aspectos como la divulgación o la divulgación en diferentes formatos
y demás, también tiene que tener otros aspectos que son muy importantes para la sociedad. Y es más, recuperaba antes una frase tuya, ¿no? En una charla que hiciste en aplicaciones industriales de nanotecnología en el 2010, ¿no? Y decías textualmente, el creciente analfabetismo tecnológico puede generar desde una nanoeuforia a un nanopánico. ¿Qué querías decir con esto? No, nada. Pues que algún día se morirá el último señor que hizo un chip y nadie sabrá hacer chips. La tecnología cada vez es más críptica, son máquinas que hacen máquinas, no nosotros. Y se está alejando y la experiencia que hemos desarrollado no ha sido Linux, sino ha sido Windows, por poner un ejemplo, que es muy asistido. Y si ya llegas a Apple, Apple es la máquina piensa por ti. Tú puedes ser bastante inútil y tener una experiencia high-tech hoy en día. No requieres, cualquier bruto puede coger una ametralladora que cuesta ingenieros muy complicados de diseñar y utilizarlo. No conocemos la tecnología que tenemos y entonces pues pensamos que las cápsulas de café son cool y después de tomarse un café en cápsula vamos a hacer una manifestación por el medio ambiente. Es un momento muy complejo. O sea, antes en el Paleolítico podíamos ser irresponsables. La naturaleza se preocupaba. Hacías el tonto, te caías por el barranco, cariño, no pasa nada. Te quedabas fuera sin leña, te morías de frío, no pasaba nada. Podías hacer lo que te diese la gana, había un corrector. Desde que empezamos a hackear las leyes de la naturaleza y aplicarlas de la física y la química, hace 8.000 años, 10.000, neolítico, hay el problema de que nuestros instintos, nuestra naturaleza, ya no entiende el mundo en el que estamos, y no pasa nada si te ilustras. Pero el hombre primitivo en un mundo muy complejo causa mucho daño. El desarrollo tecnológico tendría que ir junto con el desarrollo social o intelectual que permite ese desarrollo, porque tienes un genio que se inventa cualquier cosa y toda la humanidad lo utiliza sin saber que es un electrón. En ese sentido, ¿tú crees que la responsabilidad de los científicos tiene que ir acompañada, por ejemplo, de conocer correctamente lo que estás haciendo y qué implicaciones puede tener? Es decir, los aspectos éticos, por ejemplo, el tema de nanotecnología, ¿crees que son básicos, o los aspectos medioambientales o los aspectos de riesgo sobre los cuales estuviste también trabajando, ¿no? Creasteis una especie de instituto hace un tiempo relacionado con esto y has estado implicado en proyectos así. Sí. ¿Debería existir una especie de libro blanco para los nanotecnólogos o para tener en cuenta todos los aspectos cuando tú generas algo, creas algo, inventas algo? Mira, dos cosas. Una, de que yo y bastante gente que está a mi lado, trabajamos con dinero público, con lo cual el impacto social es necesario. O sea, esta conversación debería ser para la gente que trabaja con dinero privado cuando, cuando no le ve nadie. Si es con dinero público, se lo debemos a la sociedad, el esfuerzo. La sociedad quiere estar mejor. No quiere ciencia y estar peor, quiere estar mejor. Lo debemos, porque es con el esfuerzo de muchos trabajadores. Eso seguro. Y lo segundo, yo creo que el ciudadano tendría que ser científico, pero eso es difícil. Lo primero es que el científico tiene que ser ciudadano. O sea, de la misma manera que me gustaría que todo ciudadano adulto y con derecho a voto tuviese un mínimo de conocimiento del funcionamiento de la sociedad, Sí. Creo que la otra dirección es lo que primero podemos pedir, que el científico entienda el impacto de sus actos en sociedad, desde de qué se abastece, de qué información, productos, distribuidores, materias primas se abastece, cómo lo cuece dentro de su laboratorio, ética en el laboratorio, sostenibilidad, a todas las correctness que puedes imaginarte, y después eso que tú has hecho y que tiene consecuencias, desde hacernos perder el tiempo a todos en tonterías, hasta empeorar el mundo, hasta mejorarlo, hasta no sé qué, eso lo deberías plantearte y saberlo. O sea, el científico debe trabajar en un rango muy amplio del impacto social, desde la fuente, que entra en mi laboratorio,
Hmm. hasta qué sale de mi laboratorio y cómo manejo lo que está dentro de mi laboratorio. Creo que debería ser necesario para el desarrollo de la actividad científica. Y de la misma manera que el cerebro tenía los dos aspectos de instinto y experiencia, de emoción y de razón, probablemente la dimensión social de la ciencia, yo creo, y creo que mi experiencia me lo confirma a mí, el preocuparse por aspectos tanto estéticos como sociales de tu trabajo mejora tu trabajo en electronvoltios y en bandgaps, o lo que haga falta. O sea, por diferentes razones. Por la manera en que te relacionas con el trabajo, la manera que aguantas la frustración en el trabajo, la manera que comunicas el trabajo que estás haciendo, todo eso con, complementa una estructura que te permite conocer mejor la naturaleza. Sí, sí. Yo, Seguro. bueno, antes de nada, que si alguien tiene alguna pregunta vía chat, la puede enviar, que ahora vamos por los 26 minutos. Quería decir que una de las charlas de las entrevistas la haremos con Joan Mendoza para hablar de ética y que esto que hablabas, ¿no? De que todo ciudadano tiene que ser científico, demás, ahí en ese aspecto es picar piedra en la educación, ¿no? Antes te lo quería haber preguntado cuando estabas hablando de cómo hablábamos de las disciplinas científicas, que si trabajar de forma separada o de forma conjunta, como hace la nanotecnología, pero a veces no. Estas nuevas, bueno, estas ciencias, esta investigación va muchísimo más rápido que la educación y, claro, ¿de qué manera podemos hacer ir a la par? Se entiende que es imposible, pero tendrían que ir Pero en no caminos mucho más juntos, ¿no? no, no, juntos. No, pero juntos estático. No has de correr detrás del descubrimiento, has de tener espíritu crítico. Hmm. Delante de lo nuevo, evidentemente que están descargando cosas perturbantes los científicos constantemente. No puedes pretender que educar de todo lo nuevo, ni de todo lo consolidado constantemente, porque hay que ir revisando, pero sí que puedes, sí que puedes investigar en espíritu crítico, sí que puedes educar mucho, educar en espíritu crítico, educar en avance del conocimiento. No sé, ahora ha sido divertido ver en el 2012 unos de Hong Kong que decían de que los coronavirus podían saltar del animal al humano y crear una pandemia. Sí, sí. 2012. Bien descrito en Journal of Microbiology, ¿no? O sea, te das cuenta de que las cosas ya estaban allí, te das cuenta de que cuando te dicen de que a lo mejor el SARS-CoV-2 hay gente que ya lo había pasado y después vuelve a coger la enfermedad y a lo mejor es una enfermedad contra la que no te inmunizas, eso no ha pasado nunca en los 3.500 millones de años de vida en la Tierra. A lo mejor es porque los test se han hecho mal. Y de hecho en la noticia, cuando eres un poco, es que claro, si haces mal los test, después los resultados que saques son incoherentes. Pero no es porque sea nada raro, sí que te inmunizas. Y es muy estable y harán una vacuna pronto y la vacuna funcionará hasta que se vuelva inestable, porque claro, si le presionas mucho y no le dejas matarnos a todos, entonces buscará maneras de mutar y se sofisticará. El aprenderte a ser crítico, el aprenderte el primer principio de la termodinámica. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. No hay duros a cuatro pesetas. Hay cosas sencillas de química, de biología, de física, que se pueden entender, que son principios básicos que te permiten enfrentarte a lo desconocido diciendo, bueno, hasta aquí conocemos y hasta aquí no conocemos. Esto que no conocemos, otras veces lo hemos resuelto de esta manera. Esto que conocemos o esto que podría ser como aquello, lo podemos comparar. Hay Es- mucho para educar en la ciencia sin educar en el transporte balístico, en el grafeno, los últimos resultados. Esto es lo que un poco también lo que decías antes, ¿no? Que la educación en la ciencia o la educación en general ha de despertar la emoción. Entonces ya Se luego todo compromete. lo que se pueda aprender será más fácil. Eso es verdad también, ¿no? ¿Cómo era la canción, creo, de Barricada? Hasta que no aprendes a llorar por algo, a morir por ello. No sé, es cuando te involucras emocionalmente con algo, es cuando te lo tomas en serio. Hmm. Porque la emoción sirve para eso. La emoción sirve para vincularte. La emoción es oxitocina, que te vincula y que crea apego. Apégate al conocimiento. Si quieres vivir en el mundo moderno, si no, tú coges, te vas a la cueva, desnudito, en un sitio donde no haga mucho frío y ya está, a comer fruta de los árboles. Es Eh, perfecto, es muy legal y muy correcto, pero
Aquí tengo el chat, ¿me lo envían a mí o lo ves tú, Jordi? No, bueno, José Luis decía que por experiencia propia la clave estaba no en transmitir directamente el conocimiento al alumno, sino en convertirse en formador de formadores y formar al profesor. Bueno, esta ya sabes que es la estrategia que nosotros seguimos en Nanoeduca, que tú la has visto prácticamente nacer y es más, cuando nació Nanoeduca, pues tuvimos ahí unas reuniones y compartimos incluso nanopartículas tuyas. Incluso nanopartículas hemos compartido. Sí, sí. Yo creo que Nanoeduca fue un éxito y que es muy interesante trabajar al nivel de hecho, debería haber redes y caminos, cascadas de educación. A lo mejor es verdad que no todo el mundo puede educar a todos los registros, ni tiene por qué hacerlo. No, no tiene. Hay que ser muy modular para que el conocimiento se vaya transmitiendo. No tiene por qué ser de manera lineal ni siempre la misma, ni entrar por los mismos sitios, pero sí que debería tener mucho. ¿Sabes, no? Y colaborativa, que eso a mí me gusta. Tengo aquí un par nos dice Enrique que enorme Víctor, le ha gustado. Luego Óscar Iglesias nos dice, tú que tienes un punto de vista tan integrador y multidisciplinar en ciencia, ¿dónde crees que tiene espacio la política en la ciencia? Si es que tiene cabida. ¿Qué espacio debería ocupar? A mí me gusta más un modelo que, según lo entiendo, el británico, donde el Research Council, donde no hay ministerio de ciencia, hay el Consejo de Ciencia, digamos, que es la academia, que tiene planes a más largo plazo, y el gobierno le da más o menos dinero, pero ellos deciden cómo lo distribuyen. Eso les permite tener programas a más largo plazo. En política, primero los políticos tendrían que tener mucho más conocimiento técnico del mundo. O sea, primero los políticos tendrían que ser educados, no sé si en ciencia, pero en aspectos técnicos del mundo. Bueno, yo No puedes ir por ahí diciendo que crea el coronavirus. No. O sea, los políticos deberían tener educación científica obligatoria. Cuando tú te haces político, te eligen, pues el primer año estás en una escuela donde te enseñan cosas y después ya empiezas a ejercer tu cargo. Después habría de haber comisiones técnicas, científicas, pero científico-técnicas, técnicos, gente que sepa cómo funcionan las cosas para tomar las decisiones y no ir dando tumbos. O sea, más comisiones científicas seguro. O sea, delante de lo desconocido puedes hacerte el ignorante, asustarte y protegerte y pegar y empezar a ladrar como un perro enfadado o aprender. La información es lo único que echa luz en la oscuridad del desconocimiento. Con lo cual, los comités, o sea, no tendría que haber comités asesores, todos tendrían que ser técnicos, todos los ciudadanos, pero en la transición tendría que haber los científicos y los políticos entrenados en ciencia y comités científico-técnicos allí donde se tomen decisiones, que es en política. Seguro. Parece tan fácil, ¿no? Y a veces se hace tan difícil. Bueno, completamente de acuerdo, ganas de aprender, eso es lo que les falta. Totalmente de acuerdo, Óscar. Pues no sé, ha sido un debate súper interesante, siempre es muy interesante hablar contigo y seguro se hace corto y creo que como primera entrevista confinada ha quedado muy bien. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, que sé que siempre estás dispuesto a colaborar Gracias. Y quién sabe si nos volveremos a ver en otra entrevista. Dime. A ver cuánto dura. Fíjate que hay gente que durante la entrevista ha aprovechado para crearse un fondo virtual de spines en Zoom. Eso ha estimulado la imagen de detrás, ha hecho que Óscar diga, ay, mira, voy a ponerme una imagen de spines también, a ver cómo se hace esto. Y ha tardado un 80%. Bueno, pues también por aquí más gracias de Raquel, de José Luis y gracias a todos por escucharnos, por escuchar sobre todo a Víctor y nada, el martes que viene volvemos a hacer otra entrevista. He puesto ahí el Twitter donde iré anunciándolas y quién sabe si nos volveremos a encontrar a Víctor en un futuro no muy lejano. A ver cuánto dura esto. A ver cuánto dura esto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Venga. Un placer. Dios, Dios. Chao.